Buenos días, vamos a iniciar esta nueva guía que tiene que ver con la asociación de resistencias en circuitos eléctricos. Y yo le he llamado asociación de resistencias para ponerle un nombre común, tal como se hizo con el caso de los condensadores. Ahora lo vamos a hacer con las resistencias. En los condensadores había un detalle que se calculaba la carga, porque era un elemento importante, porque la capacitancia tenía una relación con la carga y con el voltaje. En este caso usamos la ley de Ohm para hallar las ecuaciones. Yo no me he dedicado honestamente a hacer las demostraciones, que con gusto lo haría, pero no lo van a apreciar, al menos no la mayoría, y entonces coloco las fórmulas de una vez. En el caso de las resistencias es la ley de Ohm, la ley que manda para el diseño de las ecuaciones. Ok, tenemos un ejercicio, bueno, ahí está el enunciado. Yo voy a pasar un poquito más abajo porque quiero que la pantalla me dé completo, porque el dibujo al fin y al cabo muestra los datos iniciales. Bueno, tenemos tres resistencias, aquí se observa en paralelo. ¿Por qué paralelo? Bueno, porque la fuente de poder alimenta de igual forma las tres. En este tipo de presentación el voltaje es el mismo, porque el voltaje se mide en dos puntos, punto inicio, punto final, igual que hacemos las baterías. Los voltajes los medimos colocando un cablecito en el borne positivo, un cablecito en el borne negativo. Entonces, en este caso, los voltajes son los mismos, pero la suma de las resistencias es de forma inversa. ¿Ok? Aquí está la ecuación. Entonces, yo quiero una resistencia equivalente, que yo pueda cambiar el circuito y poner una sola resistencia y que haga el mismo trabajo de estas tres resistencias. Es el objetivo básicamente de esto. Bueno, sumo inversamente las tres resistencias. Tengo que volver a recordar, porque vi errores en los trabajos que mandé a hacer tipo proyecto, de que no volteaban las cifras. Recuerden que es 1 sobre resistencia equivalente. La fórmula no dice resistencia equivalente es igual a, dice que 1 sobre resistencia equivalente es esto. Para yo obtener la resistencia equivalente tengo que voltear esto y voltear esto, que es lo que yo les escribía a la mayoría de la gente que no lo hacía, que el error es que no habían volteado el valor. Bueno, esto hay que hacerlo. Fíjense, 40 arriba, 19 abajo, y ese resultado sí es la resistencia equivalente. Quiero entonces tomar aquí rápidamente. Si yo hiciese un circuito en el cual tengo, esto no va a salir porque no soy diestro con el mouse como lápiz, una sola resistencia de 2,11 va a ser el mismo trabajo que estas tres resistencias colocadas en paralelo. Con la resistencia equivalente, como ya tengo el voltaje, este voltaje es voltaje total o voltaje equivalente, igual, se suele llamar voltaje del circuito, calculo la corriente equivalente. Y esa es la corriente de un circuito con una sola resistencia. O es la corriente que sale de aquí y recorre el circuito, pero recuerden que la corriente entonces tiene que dividirse aquí, luego aquí nuevamente dividirse en dos para llegar aquí. O sea, la suma de las tres corrientes es esa corriente equivalente. Bueno, como ya tengo la corriente equivalente y en los circuitos en paralelos, disculpen la palabra, los voltajes son iguales, lo acabamos de decir. Entonces, como los voltajes son iguales, el voltaje equivalente debe ser igual al voltaje de cada una de las resistencias. Eso es cierto. Calculo la corriente en cada una de las resistencias, porque si tengo el voltaje y tengo la resistencia, calculo por la ley de Ohm la corriente 1, 2 y 3. Si yo sumo esos tres voltajes, va a ser igual al voltaje normal, que es 9.5, 2.5 es 7.5, 9.5, me da el total. Bueno, aquí paramos, ya el tiempo también me vino encima, entonces dejamos este ejercicio, pasamos al siguiente.